Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Buenos días, profe, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con con el temario, pero de una vez les comento, para este parcial vamos a incluir su tarea número 3, la tarea 4, ahorita la comentamos, y la tarea 5, y van a hacer dos prácticas, la práctica 4, que fue la del robot paletizador. Ya cuando tengan oportunidad, mándenmela para que no se vayan a atrasar mucho. Y la práctica 5 que fue la llenadora de alimentos para mascota. ¿Sales? Entonces van a hacer esas dos prácticas y esas tres tareas. Ajá. Para que le vayan anotando. Ahora, para que no se hagan bolas, la vez pasada, cuando dejamos un trabajo, algunas personas le llamaron tarea, pero no. Entonces, su tarea número 4 es la de hoy, ¿sí? Se llama microcontrolador PIC32. Microcontrolador PIC32. Ahora sí lo escribí bien. Uh-huh. La gama de microchip es una gama que tiene como dato más interesante su muy bajo costo. Ajá. Otra parte que la hace interesante y de hecho estuvo pues muchos años trabajando. Llegué a ver PIC a nivel industrial. Me refiero a aplicaciones industriales, sí existía. Como el chip en sí no es robusto para acabado industrial, le lo resguardaban dentro de gabinetes de alta duración, con mucha protección, con ventilación, libre de aire, etcétera, ¿no? De polvo. Entonces, el PIC en sí no estaba operando en una máquina en el área de campo abierto, ¿no? Sino que estaba dentro de un tablero o de un gabinete y eso le permitía tener cierto comportamiento industrial. A todos los micros les puede pasar algo así, ¿no? El PIC en sí requiere de un programador, ¿sí? Y luego ese programador, si querías, podíamos usar a ese mismo programador como unidad de conexión, muy parecido a lo que hace Arduino actualmente, ¿verdad? Así nació Arduino. Eh, en el PIC, cuando era de aplicación industrial, teníamos que desinstalar el PIC, el micro, y diseñar un circuito PCB, es decir, una tarjeta de circuito impreso, y soldarlo físicamente a esa tarjeta. A veces lo hacíamos con unas bases, socket, para despegar el chip cuando fuera necesario. Uh-huh. Pero prácticamente eso lo volvía más difícil de dañarse, ¿no? En el caso de Arduino y algunos otros, incluso Freescale, que es uno de los más robustos a nivel industrial, esos dos no fueron diseñados para aplicación industrial. Entonces tú haces un circuito basado en alguno de esos dos, lo pruebas y como no va soldado, va sobreconectado mediante sockets, las conexiones, las tiras terminales solamente son mediante socket. Ajá, ese socket precisamente el de 18 pines es el punto probable de falla futuro. O sea, si tú lo sueltas, lo dejas operando como parte de una máquina, es probable que con el paso de los años, un año, 2 años, las terminales, los sockets, se resequen. El plástico actualmente no es de tipo industrial. Entonces puede ser que se reseque, la vibración del tablero haga que se desconecten algunas terminales o que se fracture de plano aunque no haya contacto con el ambiente, ¿verdad? Eso descarta a estos micros como parte de lo útil que pudieran tener.
si hubiera una versión de esos micros en donde se pudiera soldar solamente el micro o su sistema mínimo a una tarjeta de circuito impreso, probablemente serían muy, muy buenos, ¿no? Ajá, entonces el PIC32 es uno de los micros basados en microchip. Para mí la ventaja de microchip siempre ha sido que su programación es en un lenguaje muy parecido al ensamblador, muy parecido, pero solamente con una cantidad muy limitada de argumentos, de funciones y de sintaxis. Es muy sencilla su sintaxis. 33, de 33 a 38 funciones bastan para hacer programación con PIC. Ajá, por eso duró tantos años el 84, el 866, el 722. Y pues se está estrenando apenas el año pasado, estrenó Microchip PIC 32, es su primera versión de 32 bits. Ajá, los PICs pequeñitos que había eran de 8 bits. Con esos hicimos pues muchas ingenierías con 12, también con 16, fueron muy pocos, pero sí empezaron a trabajar, porque en ese momento cuando salieron el PIC 16 y todos sus hermanos llegaron varias marcas de competencia. Entonces, se llama microcontrolador PIC 32. No bajen la hoja de especificaciones, pero sí necesito que hagas una revisión de qué es, cómo es su programación, qué requisitos se tienen, qué ventajas se tienen. Una de sus principales ventajas es que es compatible con USB 3.0. Ajá. Otra ventaja, al igual que en las versiones anteriores, el software es gratuito. Sí, otra más es que tiene simulador. Revisa por favor cómo se llama su simulador, cómo operaría. Ujú. Entonces, ese es el nombre de su tarea número 4. Vamos a identificarla así, muchachos, tarea 4. Ajá, para no ponerle ningún otro nombre. Entonces, tarea 4, microcontrolador PIC 32. Ajá, todo lo que encuentres, por favor, en español. Ojalá que encuentres mucho, por favor. Y esto lo necesitamos para el lunes 7 de junio. Ajá. Lunes 7 de junio es una tarea individual. Recuerda que lleva conclusión, que lleva referencias. Ajá. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a llamarle tarea 4, ¿sales? Microchip PIC 32. Muy bien, les comparto la parte de la teoría de esta unidad, que mucho de esto ya lo aplicamos, que se llama así aplicaciones generales de los PLC, ¿no? Entonces, la mayoría de todo esto ya lo escribimos, ya lo diseñamos, basado en aplicaciones reales, ¿no? Que es lo que en lo personal a mí, pues siento que es mejor para ustedes por el hecho de que, pues es un acercamiento, ¿no? Ajá. Aquí la última práctica, por cierto, en la número 5, que es la de la llenadora de alimentos para mascota. Ahí sí necesito que vayan pensando en que vamos a hacer la compra del equipo. Entonces, en mercadolibre.com, o nunca he entrado, pero a lo mejor no he entrado a buscar esto, ¿cómo se llama esta aplicación? Donde compramos todo, hasta las tortillas las compramos ahí en Amazon.com, ¿no? Creo que sí vende tortillas y cosas así. El caso es que ahí es posible que puedas encontrar PLCs, ajá, controladores lógicos programables, o en Mercado Libre, para que te des una idea de su precio. Ajá. ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, en realidad lo necesitamos porque tenemos que contabilizar ahora y de forma efectiva qué es lo que vamos a implicar en un proyecto de ingeniería. ¿Sí? Entonces, por favor, ahí anótale en alguna parte de tu cuaderno. Aquí lo voy a rayar y luego lo escribimos bien, ¿no? Entonces, en tu reporte necesitamos saber los precios,
de tus elementos de entrada-salida. O sea, sensores. Allí, por favor, lo difícil va a ser que me indiques qué tipo de sensor vas a poner. Cualquiera de los que vamos a poner va a ser una input, ¿verdad? La input 2 puntos, 2 diagonal 1, ¿te acuerdas que le llamábamos así en el sistema? Porque Rockwell así usa su sintaxis, y de input o de output, ¿verdad? En realidad al PLC no le importa el tipo de sensor, mientras que ese sensor indique un cambio de condición. No le interesa si es inductivo, capacitivo, óptico, térmico, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la diferencia entre seleccionar un tipo u otro tipo. Te recomiendo que leas muy bien esa práctica número 5, el texto de la práctica número 5, para saber qué tipo de alimento estamos midiendo, qué tipo de recipientes estamos midiendo, la construcción, un recipiente plástico con respecto de uno de cartón o uno metálico, son diferentes los sensores. Necesito que me indiques lo de la válvula con la que abrimos la tolva para que empiece a caer el recipiente, el contenido de las croquetas. ¿Qué tipo de válvula seleccionaste y por qué? Cuando lleguemos al sensor de nivel, ¿cómo le vamos a hacer para censar nivel de sólidos? No es un sensor de nivel de líquidos, un líquido. Tiene como frente un plano por cuestiones de la gravedad, pero un sólido no. Un sólido tiene una forma de vórtice así medio extraño que no hay manera de controlar. Como es en la aplicación. ¿Cómo es que en la aplicación, perdón muchachos, tuve que silenciar, cómo es que en la aplicación detectamos el nivel mayor o el nivel menor, ¿sí? O sacamos un promedio. Es más, ¿qué tipo de sensores? Y por qué no, y tendrías que indicarme por qué. Entonces, esos criterios de selección son ingeniería. Yo estimo que te vas a tardar cierto tiempo en determinar todos esos elementos. Además, ustedes son 3 ingenieros trabajando en un proyecto, ¿no? Se pueden repartir el tiempo, entonces cuenta tu tiempo efectivo, ¿sí? Tu tiempo real, eficiente, y lo vamos a cobrar en promedio en 800 pesos, 800 pesos por hora. Es hora de ingeniería de diseño. Eso cobramos en que masiva, menos IVA, etcétera, y todo lo que quieras. Entonces, ese va a ser nuestro precio para nuestra práctica número 5, la llenadora de alimentos. Me vas a indicar ahí aproximadamente cuánto tiempo te tardaste para diseñar tu diagrama en escalera, para verificarlo, probarlo, depurarlo, documentarlo, ¿sí? Eso ya lo cobramos por pasos de programación. Ahí está implícita la ingeniería de diseño, ¿sí? Pero sí necesitamos saber cuánto te tardaste, porque otro de los detalles que deberíamos entregar, no me lo vas a entregar, pero sí lo vamos a hacer. Ese es el detalle del gráfico de Gantt. ¿En cuánto tiempo lo vas a entregar? Cuando te titules vas a tener que hacer un gráfico de Gantt. Entonces, no sé si ya te lo enseñaron en alguna materia, pero cuando lo veas, ponle atención a esa parte, ¿no? Entonces, esto se va a llamar costo del proyecto. Entonces, vamos a determinar los precios de las entradas, de las salidas, criterios de selección y precios de las entradas y salidas, ¿no? ¿Cómo lo seleccionaste y por qué? El tiempo de la ingeniería, vamos a contar que todo esto lo cuantificaste en 800 pesos la hora aproximadamente. El precio del PLC. El precio del PLC
Aparentemente con el PLC lo podemos sacar, lo podemos cuantificar con el tipo de PLC que seleccionamos, ¿no? Entonces, cuando compramos un PLC, por ejemplo, en Estados Unidos, para importarlo tenemos un precio, un impuesto, ¿no? Normalmente el impuesto puede variar de 4 al 6% del costo de lo que compres allá, la importación, pero esa importación solamente implica cruzar la frontera. De allí falta el transporte y pagar la aduana. Entonces la aduana te va a cobrar como el 10% del precio, ya con el impuesto. Ajá. Al impuesto en Estados Unidos le llaman tax, TAX. Luego de allí tienes que transportarlo por alguna vía federal desde la aduana en frontera hasta la Ciudad de México donde estemos, ¿sí? Cuando eso ocurre, entonces el sistema se va haciendo más y más caro. Por eso te decía que era más fácil que buscáramos el precio de venta aquí en México, puesto ya en México, ya sea en mercadolibre.com. Si llamamos a Rockwell no nos van a dar el precio real. Ahora, el Micrologix 1000, que es con el que diseñamos todo, sería fácil, pero ya está descontinuado, ¿sí? Probablemente podríamos usar un equivalente como el Micrologix 830. Micrologix 830. ¿Sí? Ese es muy reciente, es casi un PAC, un controlador de automatización programable. Ajá. Y este micro tiene la posibilidad de pues de expandirse, su software es gratuito, la ventaja de él es que no tendríamos que rentar el software. Si usaras el Micrologix 1000, sí, tendríamos que rentar el software, más o menos son como 900 pesos por 8 horas por día, la renta del software para transferirle tu programa, ajá, editar tu programa en el software original genuino y mandarlo hacia el PLC. Uh-huh. Esa renta, pues, si compramos el 830, ya la evitamos, porque el software es gratuito, porque el cable es un STP normal. Ajá, sería una súper gran ventaja. Entonces yo te recomiendo que usemos el Micrologix 830. Buscamos precios basados en él. Su programación es idéntica a lo que ya hicimos. Uh-huh. Entonces, criterios de selección y precios de entradas y salidas, hora de ingeniería de diseño, precio del PLC. Ahora viene el tablero. El tablero vamos a utilizar un gabinete. El tamaño aproximado del PLC del 830. Te digo las medidas más o menos para que menciones. Cuando entras a una empresa de tableros, hay muchas empresas ya tienen una guía online que te va diciendo de qué tamaño es esto, de qué tamaño es esto otro, qué más le vas a poner. Uh-huh. Entonces, aproximadamente la altura del PLC es de 12 centímetros de frente por 20 de largo, ajá, por 12 de fondo. Aproximadamente ese PLC tiene esas medidas. 12 por 20 por 12 de fondo. Ajá, centímetros. Ese sería el tamaño del elemento más importante del tablero, ¿no? Sí. De ahí siguen las clemas, que son las tiras terminales. Yo no estimo que sean más de 30, cuando mucho. Uh-huh. Recuerden que los tableros de PLC necesitan, además del PLC,
podríamos comprar, vamos a pedirle a nuestro cliente que nos dé 127 volts, ¿no? Para que nosotros no tengamos que ponerlo, pero sí las protecciones. Ajá, tenemos que dimensionar. Muchas veces cuando bajas el manual del Micrologix 830, cuando bajas ese manual, te indica qué protecciones sugeridas. Entonces, estas protecciones las buscamos en algún distribuidor en México que venda protecciones. A lo mejor te di el manual, utiliza protecciones Rockwell, ¿no? Guardamotor marca Rockwell, interruptor marca Rockwell. Pero nosotros buscamos bajo las especificaciones de Rockwell uno made in México, ¿no? Uno que tengas con cierta facilidad. No sé si hayas escuchado hablar de marcas de interruptores como Square D, Federal Pacific, Federal. Y hay varias, ¿no? Aquí en México incluso. Todos estos son distribuidores en México. Son de los pues más recientes, más sonados. Incluso hay Siemens. Y pues tú determina cuál, ¿no? ¿Qué marca? El único criterio de selección que te voy a evaluar va a ser el de las entradas y salidas. Entonces ese sí hazlo con calmita y argumentame por qué. Oficialmente en tu tesis vas a tener que indicarnos por qué seleccionaste Micrologix 1000 o el 830. ¿Por qué la marca de Square D en tus fusibles y en tus interruptores termomagnéticos, ¿no? ¿Por qué? Y no me puedes decir que es porque es la mejor del planeta y todo lo demás, ¿no? Claro que no. Tienes que darme tus criterios de selección. De hecho, aquí en el PLC, ojalá que tuvieras oportunidad en alguna materia, viste benchmarking, ¿verdad? Comparación de marcas. ¿Sí? Ojalá que pudiera ver cómo se estructura un benchmarking técnico para seleccionar un equipo de mucha tecnología y de mucho precio, ¿eh? No nos podemos equivocar y debemos tener los argumentos muy sólidos con respecto de cómo determinamos que esta iba a ser la marca que íbamos a usar. Es muy, muy importante, ¿sale? No lo voy a evaluar aquí, nada más esto. Esto, si quieres, me lo indicas nada más cuánto te costaba y de qué tamaño te recomendaron el tablero y con qué tipo de protecciones y con qué tipo de clemas, ¿sí? Ahora, otro detalle que no hemos considerado, cableado. Ajá. Esa parte no tenemos datos del lugar físico en donde se ubica, no sabemos la altura, ¿sí? No sabemos la posición. Entonces, pues, es posible que el tablero esté, a ver, déjame ver si le puedo insertar moquitos, no, ¿verdad? Ah, sí, formas. Espérate, entonces, tal vez esta sea la zona donde está la máquina, tal vez, esto estoy inventando, claro. Es posible que así como está esa zona de la máquina a otra zona en donde a lo mejor el tablero está por acá, ¿sí? Tal vez, o sea, no tengo elementos para certificar distancias ni inventarlas tampoco, porque no es el caso. Deberíamos basarnos en dimensiones reales, ¿no? Nuestra última práctica es demostrativa, no la van a entregar, pero allí sí hay dimensiones físicas. Entonces, es posible que los sensores, ¿no?, tendrían que estar salpicados por toda la empresa, ¿no? Por toda la máquina. Entonces aquí puede haber un sensor y tal vez haya otro. Espérame, déjame poner un sensor. Tal vez aquí hay uno. Tal vez aquí hay otro. Tal vez el otro anda hasta por acá y por acá. Y no sé, dependiendo de las condiciones de la máquina, ¿no? Y es una vista superior de planta. ¿Sí? Eso nos generaría un error. Y luego, esos son los sensores. ¿Qué onda con los actuadores? También tienen una posición específica. Ahora, el cableado que va en la máquina también tiene clemas y tiene guías
y tiene canalizaciones para interconectar a todos los sensores, no entre sí, sino para llevar la información de estos sensores, luego por acá, luego por acá, luego por acá, y llevarla hacia el tablero. ¿Sí? Va recopilando información, pero conforme va avanzando en distancia, el más lejano es este, ¿verdad? Aparentemente. Pero la trayectoria que va a seguir la tubería va a ser al lado de la máquina, no sobre la máquina. A veces se puede esconder dentro de la máquina cuando se asegura las personas en su diseño de que no va a causar problemas de ruido electromagnético, etcétera. Entonces la tubería muchas veces viaja por la máquina para ir recopilando y haciendo más grueso el bonche de cables y el diámetro de la tubería y al final subir en un solo punto. Aquí, por ejemplo, subiría al techo y viajaría bajo charola en el techo hasta llegar al tablero. En el tablero ya llega el bonche tanto de entradas como de salidas, ¿no? O mejor al tablero llega un bonche de entradas y llega otro separado, otro de salidas. Uh-huh. Ese tipo de consideraciones también deberíamos hacerlas. Ajá. Pero vamos a estimar solamente que el cableado, ajá, y su instalación, vamos a considerar que nos cueste unos 6,000 pesos. ¿eh? Aproximadamente. Cableado más instalación. Más instalación. En la instalación, Inge, de una vez te aviso, en tu proyecto tienes que cobrar los viáticos desde donde sales de tus instalaciones a la donde está la ubicación de la planta. El seguro, si estás viajando asegurado por tu empresa, y el personal tuyo que te va a ayudar, tú toques, el que va a instalar y va a hacer hoyos y que va a treparse a hacer conexiones. Uh-huh. No lo vas a hacer tú, lo tiene que hacer alguien que tiene experiencia en eso. Entonces, ese tipo de ingeniería la vamos a cobrar así en estos términos, ¿vale? Y ahora sí, con todos estos detalles vas a sacar este costo de proyecto. Uh-huh. Ahora, vamos a suponer que antes del costo vamos a encontrar otro elemento que se llama costo de se me fue el precio. Precio del proyecto. Vamos a suponer que el precio del proyecto salió en, no sé, 76,488.00. Ajá. Ese sería el precio con el que estamos conceptualizando todo esto. Todo esto. ¿Sí? Aquí es utilidad. Ajá, ¿te acuerdas de la utilidad? Habíamos mencionado un factor de utilidad. Ese factor de utilidad nosotros lo cuantificamos, lo proponemos. Vamos a suponer que así aquí le indiquemos 28%. ¿No? Entonces aquí sacas el 28% de esto. ¿Sí? Lo voy a inventar. Vamos a suponer que sea 2,315.00. Ya tenemos el precio del proyecto, la utilidad. Ajá. El costo del proyecto, ahora sí ya sale. Costo. Y me faltaron los gastos indirectos. Ajá. Los gastos indirectos también tienen una forma de calcularse. Ajá. Allí es donde implicamos energía eléctrica, gasolina, viáticos, transporte, hospedaje. Uh-huh.
la puesta en marcha, las visitas. Normalmente es del 10 al 15% del costo del proyecto, pero eso es un estimado. Tienes que calcularlo. Hay unas ecuaciones, unas fórmulas que nos dicen los de administración para saber cuánto es, cómo se calculan los gastos indirectos. Sí, vamos a suponer que esos gastos sean como 13,000 a secas, ¿no? Sí. Ahora sí ya sacamos el costo del proyecto. No sé, 70, como 96,000. Estoy inventando, no vayan a pensar que todo salió hacia el porcentaje. 894,00. No, vamos a suponer que ahora sí, ese fue el precio, el costo. ¿Sí? De aquí, impuesto. El impuesto de valor agregado. En México es el 16%. Aquí se pone el precio del 16%. Y en el último rubro es costo total. Así ya le llamamos. El costo del proyecto y el costo total son distintos. Uno de ellos es antes de impuestos y el otro es después de impuestos. Y estos no los podemos evitar, son del gobierno federal. ¿Sí? Es un rubro que ni siquiera es negociable. Y pues ahí es el 16%. Y ahora sí, el costo total del proyecto, vamos a suponer que todo ya quedó en 96, como en 118,716,00. Ya, eso sería. Entonces, si ves, es un proyecto en el que para ti, está aquí, es esto. Vas a cobrar todo esto, pero de lo cual el beneficio real para ti, con el que te vas a ir a comprar tus chuchulucos, es este. No es mucho. Si lo ves, es casi el 10%. Ahora, ¿podríamos jugar con todo esto? Sí, con el paso de los años te vas a dar cuenta que podemos jugar con los datos. Lo que sí jamás vamos a poder eliminar va a ser esto, y no juegues con él. O sea, sí, cuando cueste el proyecto, le subes el IVA y eso es lo que cobras. Al gobierno le vas a decir, oye, vendí un proyecto de 117,716, de los cuales tú me vas a quitar 22,212, ¿no? ¿Por qué? Porque así es. Vivimos en un país y el derecho. Una vez trataron de explicarme qué era el impuesto y era algo así como que lo que te cobra el gobierno por permitirte trabajar en su país. Y todos los países hacen eso. En México es el 16% de impuesto. Entonces, ese es el estimado que vamos, muchachos. Ojalá que le tomen una captura de pantalla o que hayan hecho algunas anotaciones de esto. Si tienen duda en cómo conceptualizar esto, todo esto lo pueden encontrar, los precios, sobre todo los precios de esto, de sensores y todo en mercadolibre.com, pero busca equipo nuevo, no usado. Hay empresas que sí dan los precios ya puesto en México y no hay problema. Preguntas, muchachos, sobre esta parte. Esto solamente lo vamos a aplicar a nuestra última práctica, la número 5, llenadora de alimentos para mascotas. Nada, ¿seguras y seguros? Sí, profe, todo claro. Ok, entonces, esto lo tengo que borrar, pero lo escribí en donde no iba. ¿Vale? Entonces, ojalá que lo hayan capturado. Y ahora sí, regresamos a esta programación. Ya sabíamos el concepto de para qué, ¿no? ¿Cuáles son las principales características para que el operador baje en funciones, tenga menos cualidades
operativas y que las cualidades que el humano tiene vayan a ser supervisadas, no se lo digas, pero a través de un PLC, ¿sí? A veces el PLC lo vamos a colocar exactamente donde pensamos que hay un problema en el que el humano o esté en riesgo o lo haga mal recurrentemente. Muchas veces el humano no lo hace mal en forma deliberada. De hecho, yo no creo que lo haga mal en forma deliberada, sino que con el paso de los días, de las horas, del ambiente en el que está el humano, se genera un estrés que descarga en el hecho de que puede empezar a cambiar calidad. Ajá, ahorita los humanos estamos sometidos a un muy alto grado de estrés debido al asunto de la pandemia, por ejemplo. Nuestro país está polarizado en el sentido de la política. Recuerden que los medios inundan a nuestros sentidos, con problemas de política. Perdón, Max Ávila nos pregunta, ¿la utilidad debe ser del 28? Pueden ser otros valores, muchachos. Yo les propongo 28, pero ustedes indíquenme si encuentran con la fórmula, hay una fórmula, cuánto debería ser. Ajá. Entonces, a ustedes ya les toca votar. En realidad, ingenieros, no. Ustedes son libres de votar por quien ustedes crean, ¿sí? Muchas veces los partidos que están en el mercado, los partidos que están al frente, no tienen todas las soluciones, pero fíjense que a mí como funcionario de la CIME Zacatenco me pasa lo mismo todos los días. O sea, yo busco un proyecto en el que los profes se vean beneficiados, porque a mí me toca trabajar para los profes y siempre va a haber maestros que no estén de acuerdo y ahora maestros siempre están de acuerdo. ¿Sí? Hay maestros que de plano llegan y me saludan y me felicitan. Oigan, qué buena idea que tuvo para que no tengamos que hacer esto y esto. Y siempre va a haber otros que te dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Nos estás quitando más tiempo, etcétera, ¿no? En ese sentido opera la política en todo el planeta. Entonces, ustedes pueden ser críticos para creer en lo que ustedes quieran, pero les pido que sean libres de votar por quien ustedes quieran, ¿no? No hay eh, ningún mecanismo, a menos que ya te hayan dicho que tienes que darte una selfie mientras estás votando. Yo te recomiendo que no caigas en esos juegos. Y pues eso también estresa a las personas. Entonces, yo estoy seguro que el viernes de la próxima semana mucha gente va a estar nerviosa por saber qué va a pasar y eso genera estrés en la operación de las cosas. Un PL se previene sobre todo, ¿verdad? Porque pues no está sujeto a ese tipo de cosas humanas, ¿no? Te recuerdo que un PLC tiene un sistema operativo propio. Ajá. Tiene como función principal esto, establecer las secuencias de intercambios de información, o controlar entradas y de salidas a los buses de intercambio con la CPU, ajá, interpretar y ejecutar las órdenes del usuario, vigilar el comportamiento correcto del equipo, entre otras cosas. También deshabilita librerías, ¿te acuerdas? Ajá. Habilita librerías, memorias y todo su propio hardware. Se autorreconoce cuando arranca. Estos sistemas operativos son propios del PLC. Entonces hay un sistema operativo de Rockwell, hay un sistema operativo de Siemens, hay un sistema operativo de Telmecánica. Los sistemas operativos no son intercambiables, son únicos y exclusivos de la marca. Antes, cuando hace unos 20 años hacia atrás, sí nos vendían sus sistemas operativos, ¿eh? Había un disco del sistema operativo de Siemens. Yo llegué hasta el 6. No me acuerdo, 6.12, por ahí así, versión en español. Ajá. Pero ese sistema operativo solamente funciona con PLCs de Siemens, con el cable Siemens,
y si es que tu computadora la arrancas en modo Siemens. ¿Te acuerdas que a tu computadora de escritorio o la lap la puedes arrancar con sistemas operativos diferentes? Bueno, antes se podía, ¿no? Con Windows 10 yo ya no sé nada, pero antes podías arrancar cuando encendías la compu, te decía, ¿quieres arrancar con Windows 8 o con Windows 7? Y tú seleccionabas. Incluso con Linux, ¿eh? Tú podías arrancar con el pingüino y te daba 5 o 6 segundos para hacer la selección y eran independientes. Así estaban los sistemas operativos. En la actualidad ya no. Un sistema operativo de PLC solamente vive en el PLC y si llega a haber daños en el sistema operativo del PLC, se cambia completo el PLC. No se puede reemplazar la memoria. Es una EPROM. No se reemplaza, se daña y se cambia. ¿Sí? Luego, el software de edición y de depuración. Aquí nos referimos a qué interfaz. Este es el que vive dentro del PLC siempre, en forma permanente. Este no. Este es el software con el que programamos. Por ejemplo, el software para Ravel. Ajá. Es el RS Logix 500, RS Logix 5000. Ese es el software original genuino con el que escribe. El usuario hace todo lo que dice aquí, ¿no? Que nos permite exportar, permite programar, nos permite resguardar, editar, depurar, ¿sí? Ese software también por sí mismo tiene la habilidad de hacer la compilación, ¿te acuerdas? Ajá, y de la descarga, si no hay errores, la descarga hacia el CPU del PLC que tiene su sistema operativo. Este software vive en tu compu, no en el PLC. Este software vive en tu compu bajo un ambiente de un sistema operativo, host, anfitrión, como Windows, como no sé cuál. Ajá, entonces instalas Windows y luego instalas el software, usas el software y haces lo que hicimos. Estas son parte de sus actividades que muchas ya las usamos, ¿no? En qué orden se deben hacer las instrucciones, identificar componentes de entrada y de salida del PLC de acuerdo con su sintaxis y con su mapa de memorias. Representar mediante un modelo el sistema de control. Este es el diagrama en la escalera. El diagrama en la escalera en realidad es un modelo de un sistema de control. ¿Sí? Y en la actualidad ya ni siquiera le llamamos sistema de control, le llamamos estrategia de control. ¿Sí? Entonces, el modelo es un gráfico en escalera. El modelo podría ser lo que encontraste del listado de instrucciones, ¿te acuerdas? O de GraphSet. Ajá, esos son modelos que nos permiten ver la estrategia de control, editarla y ver cómo operan las secuencias. Esta representación pueden ser las instrucciones que decíamos y modelos gráficos. Hay incluso una forma de programar a un PLC mediante bloques funcionales. Incluso la más reciente forma de programar a los PLCs es mediante lenguaje estructurado, así se llama el método de programación, lenguaje estructurado. ¿Sí? Es casi lenguaje común, tú declaras una base de datos de lenguaje común y esa la podríamos reutilizar en varias partes. Por ejemplo, arranque y paro con enclavamiento. Ese esquema siempre será el mismo. Entonces, nosotros le llamaríamos, por ejemplo, en nuestra librería, arranque y paro. Ajá. 2 puntos, bomba 1. Entonces, si a esa declaración la guardamos como el gráfico del arranque y paro con enclavamiento para la bomba 1, yo podría separar a bomba 1 y reutilizar y decir ahora nuevamente arranque y paro con enclavamiento. Ajá. Arranque y paro con enclavamiento y nosotros podríamos mencionar una opción distinta, ¿no? Polo. Ajá, perdón. Bolo. No le entendí, Inge. Bueno, Millán Arturo dice que si ponemos varias propuestas o ya se le... No, una sola propuesta, muchachos, no trabajen mucho en esta parte. No es el objetivo de la materia, pero me gustaría que ya lo empezaran a ver porque es parte de lo que van a hacer en su titulación.
Y de hecho así es como cerraríamos un proyecto real. Entonces, no, nada más la propuesta sola. Indíquenme qué marca y qué tipo de sensor usaron y por qué. No pongan el benchmarking ahí ni de PLC ni de ninguna cosa, ¿no? ¿Sale? Nada más los que ustedes consideren que satisface las condiciones del proyecto. Uh-huh. Aquí hay una parte en donde la F, transferir las instrucciones obtenidas a la memoria del PLC, esa es la parte más importante de este software. ¿Sale? Escribir literalmente cómo funciona, pues sí, allí hay ventajas y desventajas. Como comentamos, la documentación del sistema, la comprenderíamos los diseñadores y necesitaríamos que un ingeniero a futuro conociera estas instrucciones. Ajá. Pero muchas veces no es así, no es necesario. Entonces, programas al PLC de tal manera que cuando le vacías la información, comentamos varias veces que no se documenta, la documentación no se transfiere al PLC, se queda en tu compu. Ajá, entonces quedarse en tu compu, si quieres entregar a tu cliente, que es parte de tu obligación cuando lo vendes, la propiedad intelectual del programa que reside en el PS ya no es tuya, es de cliente porque ya lo vendiste, ya obtuviste beneficio económico. Uh-huh. Entonces, el cliente, pues, es el responsable de la documentación, ¿sí? Cuando a mí me toca hacer este tipo de cosas, yo les ofrezco a mis clientes la posibilidad de resguardar en mis instalaciones por 2 años, ajá, la documentación de sus programas. ¿Sí? Incluso cuando llego a cambiar de número telefónico o algo, les mando mensaje, les mando correo, indicándole que siga, sigo a sus órdenes con una copia de su programa. Claro que ellos tienen que autorizarme por escrito. ¿Sí? Yo también me tengo que comprometer a no hacer uso indebido de ese tipo de programas y mucho menos con la competencia, ¿no? O sea, en programas de Sabritas ni de chiste lo puedo usar con Barcel y viceversa, ¿no? O sea, es secreto industrial, pero finalmente no es mío, ya lo vendí, ¿sí? Entonces, esa documentación, recuerda, no entra al PLC. ¿Qué pasaría si Sabritas me compra un proyecto de ingeniería? El ingeniero, no sé, Bárcenas, ¿no? Era el picudo, el que siempre ha trabajado en la empresa, y de repente, pues ya no está Bárcenas. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero ya no está Bárcenas, pero Bárcenas se llevó la documentación de todos los proyectos. ¿Te imaginas qué va a pasar cuando llegue a ocurrir una modificación, una intervención de mantenimiento o una modificación, actualización de una máquina? Si no hay documentación, va a llegar ICA, o sea, tú, y vas a leer el programa en forma salvaje. Me refiero a que vas a leer el programa sin documentación. ¿Es común? Sí, en México y América Latina sí es común. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas se separan de sus empresas es un instante psicológico muy pesado y pocas personas tienen pues la presencia de ánimo para respetar las actividades que se tuvieron en esa empresa. Entonces, normalmente nos sentimos traicionados, heridos, y pues tratamos de borrar todo vestigio de lo que hicimos, ¿no? Para que nos extrañen, así decimos, ¿no? Uh-huh. En otros países es por eso, por lo que en el momento en el que se sabe que alguien va a ser despedido, inmediatamente personal de vigilancia los acompaña a recoger sus pertenencias. Sí, de hecho, no sé si lo hayan visto en las películas, pero así es real. Así debería ser en México, muchas veces sí, pero a veces los policías, los guardias, pues comprenden que una persona está enojada y apoyan para que pues se lleven información, destruyan información que ya no es nuestra. O sea, yo creo un programa de PLC para una empresa que se dedica a hacer integraciones de ese PLC. Me prestaron la compu, el sistema operativo, todo. Es más, yo digo que me compraron una compu, pero no me la compraron a mí, la compraron para la empresa en el momento en el que yo la uso. Me separo de la empresa y esa computadora no es mía, aunque le haya puesto mis muñequitos y mis programas, no importa, no es tuya.
y las actividades que desarrollaste en ellas son tuyas, no porque te pagaron. Estabas dentro de las instalaciones de la empresa, en tiempo de la empresa, con salario de la empresa, con recursos de la empresa, como para creer que era tuyo. Entonces, ¿qué es tuyo? En ese momento, lo único tuyo es la experiencia. ¿Sí? Yo te recomiendo que trates de tener la cabeza súper, súper fría. Es muy triste, es muy grave, sí, lo entiendo, pero trata de tener la cabeza y la presencia de ánimo para que cuando te separes de una empresa, lo hagas de manera elegante, ¿no? Me refiero a que te despidas cordialmente de las personas. En ese momento termina la relación, pero pues durante cierto tiempo tuvieron interacción buena, ¿no? Generó resultados, generó ventajas para mucha gente. Uh-huh. Y pues a partir de ese momento ya no eres parte de ese equipo, pues ni hablar, ¿no? Pero despídete de buena manera, te aseguro que es posible que vuelvan a requerir de ti, pero si te despides de buena manera, ¿no? Si lo haces de mala manera, es muy probable que sea al revés. No, sabes que ya no quiero saber nada de esto, ¿no? Es muy difícil, lo entiendo, o sea, es casi un imposible lo que te pido que hagas, pero ojalá que tengas la esencia de ánimo, ¿no? Entonces, cerrado. Normalmente la programación puede ser con funciones algebraicas, puede ser con esquema de relevadores. Este es otro nombre al que se le da al diagrama en escalera, ¿no? Esquema de relevadores. ¿Sí? La ventaja para mí es que además de que tú lo comprendes, tú lo creas, ajá, un electricista, el toques, ajá, todos los electricistas comprenden un diagrama de relevadores. Entonces, no necesitas a un toques muy especializado para conseguir a alguien que participe contigo como parte de tu equipo, ¿sí? Para que comprenda, oye, ayúdame a simular. A mi toques, por cierto, yo lo eduqué de tal manera que él abría la computadora, la lab, se enchufaba los PLCs y a veces yo hacía la función física. Oye, voy a la máquina, indícame si está encendiendo el platino de arranque. Checa en la línea 28 si está cerrando o no. Y él ya sabía entrar al software. ¿Y qué veía en el software? La escalera esa que ya diseñamos nosotros. Él la ve igual que nosotros, pero sí la entiende. Y eso que nada más tuvo primaria o secundaria, ¿no? Esa es una súper gran ventaja del esquema de relevadores. El graph, no, ese sí para nada, o sea, él no lo va a entender, ¿verdad? Eso es importantísimo, decidir cómo se lo vamos a mostrar, si a quién. Si lo vas a hacer tú solo, pues sí, hazlo a lo mejor así, porque es súper elegante y picudo. Es más, nadie va a saber qué dice. Comprender qué funciona. Aquí yo veo una AND, aquí un negador, o sea, la función de platino normalmente cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? No, no me lo imagino. Si me pongo a revisarlo con calmita y entro en trance como de 2 minutos, o de 3, o de 5, chance y lo comprenda. Pero si yo veo el equivalente en escalera, uy, me canso, ganso, que te digo que hace, ¿no? O sea, inmediatamente lo sabemos, porque es una forma gráfica y muy intuitiva, ¿verdad? Aquí es parte de lo que hicimos. Una vez obtenida la descripción funcional y definida, la ley de control a aplicar, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estarán fijadas todas las señales de entrada y salida del aparato. Sí, ya esa parte esta parte la supusimos pensando en el simulador, que alguien ya había alambrado físicamente los sensores, calculado el alambrado, calculado las clemas, las trayectorias, y que ya estaban operando en la máquina, ¿verdad? Entonces, estarán fijas todas las señales de entrada y salida y los componentes que identificados por las referencias que el usuario haya dado en el modelo utilizado, sí, en el listado de asignación, donde le indicamos mediante la sintaxis y el mapa de memorias cuáles eran las entradas y salidas a utilizar. Ajá. Ahora identificaremos las variables empleadas por la función y que desempeñan en el programa. Variables de usuario, variables de cálculo, ajá,
Esto es la parte real, ingenieros. De hecho, me gusta mandarles este apunte porque creo que es muy completo. Uh-huh. Mucho de esto ya lo hice, pero mucho también lo dimos por default, ¿sí? Es parte de tu temario de esta materia, ajá, pero es que esto lo debiste haber visto en otras materias. Uh-huh. En fin, dice variables de consulta o de estado, de cálculo intermedio. Aquí es cuando, por ejemplo, estamos midiendo la temperatura. Ajá, quiero medir la temperatura, entran de 0 a 10 volts. Internamente le digo, oye, cuando tú veas de 0 a 10 volts lineales, entiende que son 0 a 800 grados centígrados, ¿no? Mediante una función y igual a mx más b, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, esta función, esta traducción, yo se la doy de comer al PLC para que haga este cálculo. Me va a decir, oye, tu B vale 12, la M vale 36, ajá, y para esta X que tú tienes, yo te voy a dar esta Y. Entonces, el sistema internamente tiene que hacer esto. Esto es un cálculo intermedio. De hecho, este es un cálculo intermedio. No me interesa saber esto, me interesa saber la expresión completa. ¿Sí? Ahora, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo conteo de la pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4? Las piezas que son entre 0, esperando a la pieza 1, y la última pieza son cálculos intermedios. Uh-huh. ¿Sí? No, así se llaman. Ok. Luego, aquí dice variables de consulta de estado, son variables internas determinadas por el fabricante como elevadores auxiliares especiales de funcionamiento independiente del programa. Ajá. Esto también lo comentamos. Por ejemplo, algunos PLCs nos hablan de que si el PLC está en error, la B3 2.20 diagonal 20, lo estoy inventando, claro. Si el PLC está en error de comunicaciones, esta está en un 1 lógico. No la podemos usar en nuestra escalera. Su platino sí, para saber cómo está el estatus del PLC. Hay unos PLCs que tienen, por ejemplo, un relevador interno que esté flasheando cada segundo, cada décima de segundo. Hay otros que cada hora, de acuerdo con un reloj de tiempo real, cada hora te cierra un platino como dando alarma de 1 hora, de 1 minuto, ¿sí? Los PLCs, todas las marcas tienen un número específico. Ojalá que tengas la curiosidad de bajar el manual del Micrologix 830. Ya está en español de Latinoamérica, está muy, muy bueno y ahí vas a ver que ese PLC tiene muchas de ellas. Les llamábamos banderas, ¿te acuerdas? El temporizador tiene una página 4, el contador. Aquí habla de entradas y salidas, lenguajes de programación. Ahora sí ya viene la clasificación, algebraicos, que eran booleanos de instrucción de alto nivel. Esos eran algebraicos. Los gráficos, diagrama de contactos, bloques y funciones, y la clasificación C, que no está aquí, son C. De hecho, aquí es bloques y funciones, ajá, pero aquí está el lenguaje de, ¿cómo te dije que se llama? Texto estructurado. Ajá. Este texto estructurado es una especie de mezcla entre estos dos, pero esto es casi lenguaje común. Como te decía, arranque y paro, bomba 1, arranque y paro, ventilador 2. Arranque y paro con enclavamiento y temporizado a 15 segundos, banda transportadora 1. Ese es el texto estructurado. ¿Sí? Por eso queríamos que nos preguntáramos qué es lo que hay que hacer. Ya lo sabíamos, es parte de lo que estuvimos haciendo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Con qué?
se van a hacer. Ajá. Los booleanos son estos. Listado de instrucciones, parte de lo que encontraste tú era como esto, ¿verdad? Depende de la marca y modelo. Ujú. Algunos eran muy intuitivos con mnemónicos muy mm, intuitivos, muy fáciles de leerse, pero A, E, S, E, A igual, y el igual sí lo entiendo, pero la A no, ¿verdad? F, R. Ujú. Diagrama de contactos, pues hasta con los ojos cerrados yo creo que ya los conocemos, ¿no? Arquitecturas de control, y pues esta parte es como nosotros conceptualizamos. Esto ya no es PLC. Control jerárquico ya está en función de comunicaciones industriales. ¿Sí? La jerarquía va a estar impuesta por nosotros cuando vamos físicamente a crear un proyecto ya basado en red industrial. El otro modelo es cuando estamos utilizando un sistema de control distribuido. Uh-huh. Y pues ahí hay algunos detalles. El control supervisorio, esto es muy, muy importante. ¿Sí? Este control supervisorio es cuando actualizamos a los sistemas de adquisición de datos. Es decir, cuando tenemos una PC industrial monitoreando lo que pasa en un sistema físico. Ya estamos hablando de procedimientos, de procesos de tipo SCADA. Nos vamos a ver en noveno cuando veamos comunicaciones industriales. El control digital directo, cómo es el concepto. Un PLC puede entrar en varias clasificaciones. Esta es una de ellas, como control digital directo. ¿Mm? Y pues ahí hay algunas referencias. En fin, control inicio. Entonces, pues esto es lo que se los envío ahorita en un momento, ¿no? Para que lo tengan ahí a la mano. Entonces, esta fue nuestra unidad 5, muchachos. Les recuerdo nuestra práctica número... Otra vez, espérame, déjame abrir el archivo. Para este parcial 3 vamos a tener su tarea número 3. Ajá. Déjame recordar cuál fue tu tarea 3. Tu tarea 3, no encuentro la lista. Bueno, esa ya me la entregaste, ya la calificamos, ¿no? La 4 es la que te acabo de dejar, se llama microcontrolador Microchip PIC 32. Ajá. Todo lo que encuentres, por favor, qué es, cómo se programa, qué ventajas tiene contra otros sistemas. ¿Sí? Esta tarea es para el lunes 7 de junio. Ajá. Esta es tu tarea número 4 y nos va a faltar tu tarea 5. Ajá. Son 3 tareas, 3, 4 y 5. Y este es el número real, ¿eh? Por ahí anótale que es el número de adeveras de la tarea 4. Ajá. Algunas personas, te recuerdo, algunas personas a las investigaciones le pusieron número de tarea. Y de una vez también habíamos homologado parte de lo de las prácticas. Entonces, tu práctica número 4 fue el robot paletizador en Automation Studio. ¿Sí? Ojalá que ya lo hayas hecho, ya lo hayas casi terminado y me lo mandas, por favor. Ya me urge que me lo mandes para que no se te vaya a acumular el trabajo. Tu práctica 4, robot paletizador. Y tu práctica 5 es la última que hicimos, la llenadora de alimentos para mascota. El robot paletizador fue en Automation Studio. La llenadora es en Micrologix 1000, en Logix Pro. ¿Sale? Esa es la última. Y de esa, sí necesito que le vayas agregando lo que comentamos de los costos, ¿no? ¿Sale? Sí, ahorita de una vez les paso ya el apunte que se llama Unidad 5, Aplicaciones Generales. ¿Vale?
Sale, muchachos, nos conectamos mañana, por favor. Ojalá que puedan entrar con su computadora y con el software de Logix Pro. ¿Sabes? Ok, profe, gracias. Cuídense mucho, muchachos. Conectamos mañana. Hasta luego. Lo- Igualmente, hasta luego.